Jóvenes, buenas tardes. Vamos avanzando un nuevo tema en literatura. En esta ocasión en literatura nos corresponde revisar al máximo poeta peruano, es decir, a nuestro gran César Vallejo, y sobre todo concentrarnos en su poesía, en su lírica. Y por aquí tenemos portada de sus obras. Tenemos la portada de Los Heraldos Negros, libro de poemas, que se publicó en 1919 en Lima. Tenemos luego Trilce, que se publicó en 1922 en Lima. Tenemos Poemas Humanos, que se publicó en París, en Francia, y se publicó en 1939, es decir, un año después de la muerte del poeta. Por acá tenemos más obras. Tenemos España, parte de mí este Cádiz, que se publicó en 1939 en España. También es una obra póstuma, ¿no? Se publicó un año después de la muerte del poeta. Y tenemos después la novela El Tungsteno. Esta obra la publicó en vida Vallejo. Vallejo en esa época se encontraba en España y en España publica la novela El Tungsteno, en la capital de España, en Madrid, en 1931. Luego por acá tenemos el conjunto de cuentos Escalas. Escalas. Sucede que Vallejo, antes de viajar a Europa, en 1923, publicó un libro de cuentos, Escalas. Ahora nos vamos a informar un poquito de la vida de Vallejo. Vamos a informarnos un poquito. Y sobre todo hay que considerar hechos que nos van a asociar muchísimo a su vida. Su vida y su obra. Él nació en 1892. Nació en nuestra región La Libertad. Aquí nació, específicamente en la provincia Santiago de Chuco. Ahí nació. ¿Y cuál es la fecha exacta? Nos referimos al día y al mes que se acepta. Lo que más se acepta es que nació el 16 de marzo. Es la fecha que más se acepta. Vamos a más detalles. Entre 1900 a 1904, Vallejo entra a la primaria. Y la primaria lo realiza en su tierra. Lo realiza en Santiago de Chuco. Vallejo termina la primaria y quiere seguir la secundaria, y sus padres deciden ponerlo en un colegio cercano a Santiago de Chuco. Lo pusieron a estudiar en mi tierra, en Huamachuco. Vallejo, por consiguiente, la secundaria lo estudia en mi tierra.
en Huamachuco. Es más, lo estudia en mi colegio. En mi colegio, en el colegio San Nicolás de Huamachuco. Vallejo en la secundaria se fue mentalizando. ¿Eh? Voy a estudiar medicina. Y por tanto Vallejo, en 1910, llegó acá a Trujillo. ¿Eh? Pide informes y que le dijeron, y los Vallejo lo sentimos mucho, pero acá no hay facultad de medicina. Claro, en esa época en la UNT no había facultad de medicina. No había, únicamente había en Lima y en el Cusco. Recordemos que en el siglo XX entramos a estudiar la primaria a los 8 años. Y en la época de Vallejo, nada más estudiaban 5 años de primaria y 4 años de secundaria. Bueno, en 1910 Vallejo ya está acá en Trujillo y ya sabe que lo desengaña, ¿no? Él quería medicina, la economía del lugar únicamente daba para que él estudie acá. Por tanto, él decide postular a la UNT por una segunda opción, otra carrera, ¿no? Entonces ingresa en la UNT para estudiar en la Facultad de Letras y Filosofía, o llamada Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Facultad de Letras y Filosofía. Pero sucede que Vallejo no se sintió muy cómodo, ¿eh? No se sintió muy cómodo porque es mentalizarse para una carrera y después ya, como no hay en esta universidad, ya estudié otra carrera, desde el punto de vista vocacional es chocante, ¿no? Vallejo estudió un poquito más de un mes y luego se sale de la UNT y se va a trabajar cerca de Santiago de Chuco en un centro minero que hasta ahora existe, Quirubilca. Labora en la minera Quirubilca. Ahí labora. Vallejo, esta experiencia de trabajar en una mina, después lo va a transformar en novela. En la novela El Tungsteno. En esta novela se muestra cómo obreros y campesinos son explotados por los dueños, los jefes de una empresa minera. Y Vallejo, como para disimular, a la minera ya no le pone de nombre Quirubilca en su obra. Le quita la sílaba ru y le pone nombre Quivilca. Quivilca. No olviden que esa novela se publicó en la capital de España y Madrid en 1931. Luego tenemos 1911. Vallejo trabajó en Quirubilca y sus ahorros y dijo, me voy a estudiar a Lima la carrera que quiero. Voy a ser médico. Y Vallejo ingresa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar medicina. Ingresa a la Facultad de Ciencias. Ingresa Vallejo. No estudió ni un mes Vallejo, estudió nada más unas semanas. Luego se ve afectado económicamente y mejor se va a trabajar por Cerro de Pasco. Se va a trabajar como profesor de los hijos de un hacendado de la familia Sotín. Hacia 1912, Vallejo regresa a nuestra región.
regresa a la región La Libertad y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y Vallejo decide trabajar. Y trabaja por el Valle Chicama. En el Valle Chicama, en el trayecto de Casa Grande hasta Ascope, ambas son ciudades, en el Valle Chicama, uno pasa por centros poblados, ¿no? Y justamente un centro poblado rumbo a la ciudad llamada Ascope se llama Roma. En esa época era Hacienda. Ahí trabajó Vallejo. Trabajó en la Hacienda Roma. Vallejo trabaja en la Hacienda, junta su dinero y así llegamos a 1913. Vallejo debe tomar decisiones. Y Vallejo dijo, ¿y ahora qué hago? Y en este año retorna a la UNT. Y en esa época las leyes eran diferentes respecto a la universidad y él tuvo entonces dos alternativas, ¿no? Una alternativa era comenzar a estudiar, como él no había terminado ningún ciclo, comenzar a estudiar desde el primer ciclo, segundo, tercero y así. Sus compañeros de ingreso ya estaban en el séptimo ciclo ya. En el séptimo ciclo ya estaban más de media carrera y él ni un ciclo había terminado. Pues había dos opciones, ¿eh? Una, que comience él a estudiar ciclo por ciclo, y otra es que dé un examen de suficiencia. Y si mostraba nivel, de frente entraba pues a cuarto año, al séptimo ciclo. Dio el examen, los exámenes, listo, por tanto pasó al frente, a cuarto año, ¿eh? Vallejo, a la vez que va estudiando en la UNT su carrera de educación, Vallejo trabaja ya como docente. Vallejo trabajó como docente entre 1913 y 1914, trabajó en el Centro Viejo. Bueno, este colegio hasta el 2010 funcionaba en el centro histórico, en la esquina Independencia con Almagro. Tiene su nombre, pero no le llamamos por su nombre, ¿eh? Uno pasaba por ahí y ahí estaba su nombre en el portón y decía Colegio Pedro Ureña, pero lo conocíamos como el Centro Viejo, así lo conocíamos, ¿eh? Bueno, ya saben, es el colegio Pedro Ureña, que tiene un local grande, ¿no? Por ahí por el mall. Ahí trabajó Vallejo, ¿eh? Ahí fue docente durante 2 años, 1913-1914. ¿Ya? Actualmente, en el local donde funcionó el Centro Viejo, en el local antiguo, actualmente funciona la Casa de la Identidad Regional. ¿No? Pero, y ahora el colegio, ya saben, el colegio tiene su local moderno, ¿no? Por ahí, por el Poder Judicial. Vallejo en 1915 ya terminó su carrera ya. Vallejo se gradúa y recuerden que hay que presentar una tesis. Su tesis, el romanticismo en la poesía castellana. El romanticismo en la poesía castellana. Tesis. Así que Vallejo en 1915 ya es un profesor titulado ya. Y Vallejo decide seguir una siguiente carrera. Inicia Derecho en la UNT, su segunda carrera, pero no la terminó, ¿eh? Nada más quedó media carrera. Derecho en la UNT.
Luego, bueno, Vallejo cuando comienza Derecho en la UNT encuentra nuevos amigos y se hace muy amigo de Antenor Rego, de Víctor Raúl de la Torre, y con estos genios y otros se reúnen y forman una agrupación cultural que aprovechaban pues para hablar de promover cultura en Trujillo y también aprovechaban para el fin de semana tomar unos cuantos vinos y una cervecita. ¿Y cómo le decían acá en Trujillo a ese grupo? Le decían, ve, los bohemios de Trujillo. Entonces forma lo que fue llamado en esa época la Bohemia de Trujillo. Sin embargo, la crítica literaria los ha de llamar actualmente el Grupo Norte. Pero no olviden que en esa época los pobladores lo llamaban los bohemios de Trujillo, ¿no? Vallejo entre 1915 a 1917 trabajó en el Colegio San Juan, en el Colegio San Juan de Trujillo. Y justamente en 1917 Vallejo trabajaba en primaria. Vallejo trabajaba en primaria. Trabajaba en los primeros grados. En el 17 trabajaba en primer grado de primaria. Y bueno, en esa época estudiamos de abril a diciembre, ¿no? Vallejo comienza sus clases, toca la puerta. Vallejo abre, es el director. Profesor Vallejo, disculpe que interrumpa su clase, le traigo un nuevo alumno. Vallejo mira al niñito, un niñito cabezonazo. Cabezón. Hijito, antes de sentarte, ven acá y preséntate ante tus compañeros. ¿El cabezón qué dijo? El cabezón dijo, compañeros, amigos, buenos días, mi nombre es Ciro Alegría Bazán y vengo de Huamachuco. Mi paisano Ciro Alegría fue alumno de Vallejo, que lo ponemos, fue profesor de Ciro Alegría. Vallejo hacia 1917 tenía un libro de poemas casi terminado ya. Y Vallejo decide publicar ese libro en Lima, porque nuestro país es muy centralista, también en la cultura es centralista. Vallejo dijo, si lo publico en Lima, por lo menos se va a distribuir para todo el país. Lo publico en Lima, ¿no? Vallejo, por consiguiente, en diciembre, viaja a Lima, establecerse ahí, ¿eh? Así que los primeros días de 1918, Vallejo ya está de limeño y además ya tiene buenas amistades y poco a poco logra amistades envidiables, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué amistades logra? Su gran amigo, Manuel González Prada. También conoció muy de cerca a Ricardo Paz. Su gran amigo, el poeta José María Ure, o simplemente Ure. Otros grandes amigos, el autor del Cuento del Caballero Carmelo, o sea, Abraham Valdelomar. Otros grandes amigos, el autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Su gran amigo José Carlos Mariátegui. Sus grandes amigos, el historiador Jorge Basadre. Y en fin, y más detalles. Vallejo, ¿qué dijo? Como he logrado buenos amigos, es momento ya de publicar mi libro. Y al siguiente año decide publicar su primer libro. Y dijo, seguramente estos buenos amigos muy prestigiosos me van a ayudar a difundir mi libro. Y Vallejo al siguiente año, 1919, publica su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros. Hay que revisar de este libro su etapa literaria, su estructura, su lenguaje. Este libro
presenta 69 poemas. ¿Ah? En este libro vamos a observar que Vallejo tiene mucha influencia de Rubén Darío. Y recuerden que Rubén Darío es del modernismo. ¿Mm? Vallejo este libro lo escribe entre los años 1916 a 1918. Y también algunos en el 1919, ¿no? Porque él publica este libro a mediados de año. Bueno, entonces, como Vallejo en este libro tiene mucha influencia de Rubén Darío, por eso decimos la etapa modernista, que luego vamos a demostrar con ciertos datos que Vallejo es típicamente modernista en este libro, ¿no? En este libro aún no es vanguardista. Vallejo, recordemos que va evolucionando, tiene varias etapas en su poesía, en su narrativa también, ¿no? Encontramos que este libro de poemas tiene un poema de entrada llamado igual que la obra. Dentro de la obra aparece un poema de entrada llamado Heraldos Negros, luego 6 capítulos y en cada capítulo diversos poemas, y luego un poema de salida llamada Desprejuicio. En este instante vamos escuchando ese poema con el cual comienza la obra Los Heraldos Negros, el poema llamado igual que la obra. Y por aquí también vamos a inferir el tema, porque en una ocasión te preguntaron el tema de este poema. Nos concentramos para escuchar este hermoso poema. Ahí más concentrados, ¿sí? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ahora si veamos, apreciemos bueno, hay que inferir el tema, ¿no? Este poema es un texto analizante. Bueno, digamos mejor encuadrado, ¿no? Y vamos a encontrar que la idea principal está en el comienzo. Y a partir de esa idea ya se infiere el tema. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Como dando a entender que el dolor es para todos. Todos tenemos dolores existenciales. El tema es el dolor universal.
Vamos a más datos. En Plafones Ágiles aparecen diversos poemas, igual también en Buzos, en La Tierra, en Nostalgias Imperiales. Por ejemplo, en Plafones Ágiles encontramos el poema Comunión. Ahí está, ¿no? Y más poemas, ¿no? En Buzos encontramos diversos poemas, entre ellos, por ejemplo, el poema La Araña. La Araña. En De la Tierra aparecen hermosos poemas de amor, ¿eh? Por ejemplo, el hermoso soneto El poeta a su amada. En Nostalgias Imperiales encontramos diversos poemas donde está el paisaje, las costumbres de nuestra costa y de la sierra. Nostalgias Imperiales. Por ejemplo, un grupo de poemas de 3 sonetos que tienen como sustento el paisajes, costumbres de la Sierra Liberteña. Terceto autor. En Truenos, ¿qué vamos a encontrar? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, aquel poema donde Vallejo se muestra rebelde contra Dios. El poema Los dados eternos. Y también vamos a escucharlo. No olviden que este poema tiene como tema la rebeldía contra Dios. Ahí va, atentos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como 2 haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Tenemos por aquí Canciones de Hogar. Ahí encontramos poemas sobre sus padres, poemas sobre sus hermanos. Por ejemplo, un poema donde Vallejo, con mucha nostalgia,
nos expresa la gran tristeza por su hermano fallecido. En 1915 falleció su hermano Miguel Ambrosio. El poema A mi hermano Miguel. También hay varios poemas, entre ellos un poema donde va a poetizar a sus padres ancianos. El poema Los pasos lejanos. Ya saben que el último poema se denomina exegesis. Luego tenemos por aquí el lenguaje. Lenguaje. En su lenguaje, ¿qué vamos a encontrar? Que Vallejo trabaja de manera similar a Rubén Darío el verso tradicional, claro que innovado, ¿no? Y aquí una evidencia del modernismo en Vallejo. Encontramos que hay poemas en este libro que tienen muchos adjetivos calificativos. Recordemos que la adjetivación, o sea, el uso frecuente de adjetivos calificativos, fue un recurso estilístico de los modernistas. Encontramos también en esta obra 19 sonetos. El soneto fue muy trabajado en el modernismo. Tenemos aquí la presencia de sonetos. Recuerden que es un soneto, un poema tradicional con rima con métrica que tiene 14 versos distribuidos como primer grupo 4 versos, luego 4 versos, después 3, después 3. Ahora sí vamos ya a su siguiente libro. Trilce, publicado en Lima en 1922. Trilce, publicado en Lima en 1922. Vamos a observar que, mientras que su primer libro no tuvo prólogo, ¿qué significa prólogo? Un estudio o comentario previo antes de los textos. Su primer libro, Relatos Negros, no tiene prólogo. En cambio, este libro sí presenta prólogo. ¿Y quién lo hizo? El prologuista fue su gran amigo Antenor Rey. Encontramos que este libro en su estructura tiene 77 poemas, todos con número romano. En ningún poema lleva título. 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Son 77 poemas numerados en romanos. Luego precisemos el lenguaje. Nos concentramos en el lenguaje. En el lenguaje que vamos a encontrar que Vallejo aquí, en este libro, ya no utiliza, ya no emplea ya el verso con rima métrica de estrofas de nuevo. Va a utilizar el verso tradicional. Utilizará el verso tradicional. A un momento. No va a utilizar el verso tradicional, va a utilizar el verso libre. O sea, sin rimas, sin métricas, sin estrofas. Además, vamos a encontrar que Vallejo, además de preferir el verso libre, opuesto tradicional, Vallejo en este libro va a producir innovaciones, experimentaciones. Algunas innovaciones se adelantaron a Europa. Y además Vallejo se revela contra las normas gramaticales. Sí, Vallejo se revela contra las normas gramaticales, ya sea de ortografía, de sintaxis, de otros aspectos. A esto lo podemos llamar rebeldía gramatical o también gramaticalidad. Luego tenemos ya el movimiento literario. Con este libro Vallejo estará ¿en qué movimiento? Vallejo con este libro
se va a encontrar en el vanguardismo. Ahora, ¿qué fue el vanguardismo? Fue un conjunto de movimientos artísticos que se dio en Europa y de ahí se expande para todo el mundo. Y que se desarrolló en Europa, sobre todo lo que es en la primera mitad del siglo XX, entre 1900 a 1950. Y abarcó más de 20 movimientos artísticos. Pero Vallejo, en su libro Trilce, no asume todos los vanguardismos, nada más algunos. De preferencia, ¿qué vanguardismos? Vamos a encontrar de preferencia el cubismo. ¿Y qué es el cubismo? Aquella tendencia vanguardista que trabajó bastante la disposición gráfica de las palabras o grafismo y que su mejor aporte son los caligramas. ¿Qué es un caligrama? Un poema que tiene forma de algo. Sí, hay poemas que tienen forma de corazón, forma de árbol, forma de guitarra, forma de río. Esos son los caligramas, que fue el mejor aporte del cubismo en el campo poético. Vallejo también asimiló el expresionismo. ¿Y qué significa expresionismo? Significa la realidad, alterarla, degradarla, para hacerla pesimista, para acentuar el dolor humano. Y Vallejo trabaja el tema del dolor desde su primer libro hasta su último libro de poemas. Es un tema transversal en Vallejo. Pero Vallejo tuvo algo de expresionista, ¿no? También encontramos en Vallejo el letrismo, en Trilce. ¿Y por qué? Letrismo significa dar a las letras la capacidad de encerrar ideas. Eso se denomina letrismo. Vamos a encontrar también en Vallejo que hay, en Trilce, que hay poemas un poco absurdos, un poco ilógicos. Se denomina el dadaísmo. Vallejo al libro Trilce lo publicó por segunda vez. Por segunda vez, Vallejo publicó este libro en España en 1930. Y algunos lo tildaron a Vallejo de surrealista. Miren, Vallejo acá se adelantó al surrealismo. Pero Vallejo lo negó. Vallejo rechazó el surrealismo. Recuerden que el surrealismo, ¿qué trabajó? Trabajó, por ejemplo, lo onírico, o sea, los sueños y pesadillas. Y Vallejo dijo, ¿qué? O sea, que voy a esperar dormirme, soñar, después despertar y escribir lo que he soñado. No, no, señores. No, yo no soy surrealista. Yo hago un trabajo consciente que en el transcurso de la creación me gane los impulsos automáticos, puede ser, pero no, señores, yo no, ¿cómo voy a estar que duermo, luego despierto, escribo lo que sueño? No, yo escribo lo que veo, lo que observo, lo que siento en este mundo. Vallejo, en su afán de mostrar su rechazo al surrealismo, escribió un ensayo donde destruye teóricamente, critica en sentido negativo al surrealismo. Lo llamó Autopsia del Surrealismo. Autopsia del Surrealismo. Es un ensayo.
Por aquí observemos algunas innovaciones de Vallejo, algunas nada más, no todas. Acá tenemos el comienzo del poema 9 de Trilce. El comienzo. Y dice Vallejo: busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula, que se abre en suculenta recepción. Vallejo, en este comienzo del poema, está poetizando los genitales femeninos, ¿no? Y Vallejo quiere, y Vallejo, mira, ha escrito busco con V. Lo ha hecho a propósito, para que la letra V encierre ideas, ¿no? Bueno, Vallejo se propuso que el lector, apenas entra a leer el poema 9 de Trilce, asocie la V a la zona pública de la mujer. La zona pública o íntima de la mujer tiene forma de V. ¿Y aquí está qué? Aquí está el letrismo. El letrismo. O sea que las letras encierran ideas, sugieren la realidad. Además encontramos también la rebeldía gramatical, a lo que llamaremos o llamamos a gramaticalidad. Veamos por aquí otro fragmento de otro poema de Trilce. Tenemos el final del poema 15 de Trilce. A ver, apreciemos qué dice, ¿eh? Son dos puertas abriéndose y cerrándose, dos puertas que al viento van y vienen, sombra a sombra. De la palabra sombra hasta la A hay un gran espacio que sugiere la entrada de una puerta. De la A, la otra palabra sombra, otro gran espacio, sugiere la otra entrada de la puerta. O sea, aquí se han distribuido las palabras gráficamente. Esto se denomina cubismo. Ahí está, el cubismo en un poema de Vallejo. Luego por aquí tenemos el comienzo del poema 32 de Trilce. Comienza Vallejo escribiendo 999 calorías, rondan rachas. Ahí es la onomatopeya, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decimos con una explosión? ¡Boom! ¿No? Para el perro, guau, guau. Para el gatito, miau, miau. Son onomatopeyas. Pero hay más detalles, ¿eh? Serpentínica U del bizcochero en Tirafal, tímpano. Bueno, cuando Vallejo vivía acá en Trujillo, tenía su habitación en la calle San Martín, cuadra 6. En la esquina, actualmente funciona el restaurante El Rincón de Vallejo. En la época de Vallejo era un hotel ese local. Se llamaba el Hotel El Arco. Y Vallejo tenía hacia el segundo piso, con puerta, ventana, con mirada hacia el balcón y la calle. Ahí vivía Vallejo. Y en esa época las calles del centro histórico no eran asfaltadas, eran empedradas. Empedradas. ¿Eh? Y por consiguiente, Vallejo, bueno, en esa época dicen que venía muy temprano por las calles de Trujillo, por el centro histórico, por ahí pasaba un panadero ofreciendo su producto. Mañana y tarde pasaba. Y pasaba gritando: ¡pam, bizcochos! ¡Pam, bizcochos! Cuando Vallejo dice la U del bizcochero, es que Vallejo está recordando la forma como hablaba ese bizcochero, ese panadero. Y seguramente le hacía recordar a la forma como habla en la Sierra Liberteña y también en Santiago de Chuco, en el campo sobre todo. En el campo, en la Sierra Liberteña, pronunciamos la O como la U y la I como la E. Ahí no decimos cómo, decimos cómo así, ¿no? Entonces Vallejo, cuando dice serpentina y que huele el cochero, se refiere a esa U, de la forma de hablar
poblador andino. Enjirafada, porque ese sonido se eleva en jirafa y llega a su oído, su tímpano. Date cuenta que este fragmento sí lo podemos interpretar, pero para eso hay que buscar, indagar datos. Cuando un texto, para interpretarlo, hay que pensar, buscar información. No es que lo lees y ya lo comprendiste. Eso se denomina hermetismo. Y la mayor parte de los poemas de este libro son herméticos. Luego vamos al fondo contenido para precisar los temas de este libro. En este libro hay varios temas. Y también la ideología. Vallejo también evoluciona desde el punto de vista ideológico. Vallejo, lo que vive, lo que experimenta entre 1918 a 1922, lo transforma en poemas del libro 13. Por aquí enterémonos lo que Vallejo pudo vivir en esos años y que luego se van a observar poéticamente trabajados en Trilce. Enterémonos, ahí va. Esto iba, atentos. Y al fin dirá temblando: ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. El enamoramiento real vendría después, en Lima, a donde viaja los últimos días de 1917. Se fue sin llevar maletas. Solo lleva en las manos un cartapacio con los poemas que piensa publicar en la capital y que ha reunido bajo el sombrío título de Los Heraldos Negros. Durante los primeros meses de su vida en Lima, Vallejo se dedica a escribir algunos artículos para los diarios de Trujillo. El primero de ellos tiene como título Desde Lima con el Conde de Lemos. Y es un artículo donde revela su profunda admiración por el hombre que utilizaba tan aristocrático seudónimo, que no es otro más que el ingenioso y renovador escritor don Abraham Valdelomar. Pero más allá de la circunstancial nota periodística, Vallejo establece una estimulante relación con Valdelomar, a quien consideraba cabeza de una generación. Después escribiría sobre Manuel González Prada, el ideólogo del anarquismo en el Perú, y sobre el discreto pero enorme poeta José María Eguren. Visitaba a este último en su casa de Barranco, y nadie al verlos juntos en ese tiempo hubiera sospechado que estaba contemplando a las dos voces más grandes de la poesía peruana. A mediados de 1918, unos amigos le presentan a una joven del barrio de las Maravillas en Barrios Altos. Se llamaba Otilia Villanueva. Vallejo inicia con ella una relación llena de amor, pero también de celos y desencuentros. Al parecer, el poeta solo sabía amar conflictivamente. Su amigo y biógrafo Juan Espejo Asturizaga revela que hacia el final de la relación, que duró casi un año, el poeta se mostraba inconforme, exigente, celoso y desconfiado. Después de la inevitable ruptura, según el mismo biógrafo, Vallejo se convirtió por algunos meses en un caminante solitario y desolado. En el rincón aquel, donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás.
tal vez el rincón donde a tu lado leí una noche entre tus tiernos puntos un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. En medio de sus difíciles relaciones con Otilia, Vallejo recibe un telegrama urgente de Santiago de Chuco. Lo enviaba su hermano Víctor y le daba la terrible noticia de la muerte de su madre. Ese fue definitivamente uno de estos golpes insoportables a los que aludía en el poema inicial de su libro, Los Heraldos Negros. En él, el poeta reflexiona sobre la extraña y aversiva crueldad del destino y proclama la impotencia del hombre para enfrentarlo. Por eso dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Los Heraldos Negros se terminaron de imprimir y se distribuyeron en 1919. Salvo la cálida recepción de sus amigos escritores como González Prada, Valdelomar o Eguren, la crítica oficial prefirió guardar silencio, lo cual era una forma de expresar su desconcierto ante una obra que iba mucho más allá de la poética modernista, que era la dominante en ese momento. Vallejo venía siguiendo cursos en la Universidad Nacional de San Marcos. Aspiraba a obtener un doctorado en letras, pero sus repetidos problemas económicos no le permitían una asistencia regular. Fue entonces que empezó a considerar la posibilidad de viajar a Europa, tal vez a París, a buscar otras oportunidades. Al fin y al cabo, era París la luz que atraía no solo a los poetas, sino a todos los intelectuales de su tiempo. Antes de viajar, decide volver a Santiago de Chuco. Quería despedirse de su padre viudo, de sus hermanos, y especialmente deseaba visitar la tumba de su madre. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. Todos están durmiendo para siempre. Y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez. Y entre sueños a cada venia dice que está bien, que todo está muy bien. Permaneció en Santiago durante 3 meses. Le entusiasmaban las fiestas populares y quería pasar allí las fiestas patronales del apóstol Santiago. Pero ese año la celebración popular fue alterada por pasiones políticas y viejas rencillas entre familias. Un grupo de partidarios del expresidente Pardo se enfrentó violentamente a otro que apoyaba al dictador Augusto Leguía. Hubo balaceras en las calles y una tienda de abarrotes fue incendiada. Y a pesar de los testigos que exculpaban a Vallejo, este fue involucrado como participante en los desmanes. Esperando que su situación se aclarara, huyó a Trujillo, pero en esta ciudad fue capturado y llevado a la cárcel. Años después diría: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Estuvo preso 113 interminables días, pero cuando salió libre, en su legajo permaneció siempre la amenaza de la libertad condicional. Después que sus amigos del Grupo Norte celebraron su libertad, Vallejo partió nuevamente a Lima. Como la primera vez, su único equipaje era el maletín donde guardaba sus poemas inéditos. Esta vez llevaba allí
un nuevo libro, en cuyas páginas hablaba de su madre muerta, su dolorosa ruptura con Otilia Villanueva y sus penosos días de cárcel. Después de varios títulos tentativos, su segundo libro de poemas se editó en el año 1922, con un nombre que hasta ahora resulta inescrutable para los estudiosos de Vallejo. Se llamaba Trilce. Algunos dicen que esa palabra nace de la unión de triste y dulce, que era el carácter que el poeta atribuía a su madre. Pero otros creen que fue simplemente una inspiración de Vallejo, que gustaba jugar con las palabras. Como con su anterior poemario, Vallejo produjo entre los críticos un nuevo silencio incómodo. El mismo Luis Alberto Sánchez, generalmente acertado en sus juicios, César Vallejo ha lanzado un nuevo libro, incomprensible y estrambótico. Y se preguntaba desconcertado, ¿por qué habrá escrito Trilce el señor Vallejo? La respuesta a la pregunta de Sánchez había sido dada tiempo atrás por el mismo Vallejo, en una carta que enviara a su amigo Antenor Orrego. Hoy, y más que nunca quizá, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Efectivamente, había escrito Trilce para ser libre. Se había liberado de las influencias literarias de la época y había creado un lenguaje nuevo, capaz de transmitir con intensidad extraordinaria el temblor de la vida. Vallejo pega una transformación en la poesía de lengua española fundamental, es decir, que hay antes de Vallejo y después de Vallejo, es indudable. Es un hito, es una frontera. En 1923, le advierten de la posible reapertura de juicio que lo llevó a prisión en Trujillo. Coincidentemente, el puesto de profesor de primaria que había retomado en el Colegio Guadalupe fue suprimido. Entonces, sin trabajo, con su poesía incomprendida y amenazado por una nueva carcelería, decide ahora sí viajar a París. Algunos meses antes de embarcarse, publica un libro de relatos titulado Escalas y una novela breve, Fabla Salvaje. Finalmente, el domingo 17 de junio de 1923, en una modestísima tercera clase del vapor Oroya, nuestro más grande poeta dejó su patria. Lo esperaba la ciudad que entonces era el centro del mundo, París. Sinteticemos lo que Vallejo ha vivido en estos años y además cómo lo ha transformado en poemas. Vamos a encontrar que cierto grupo de poemas del libro Trilce tienen como tema el recuerdo de la madre muerta, que él prefiere llamar muerta inmortal. Su madre, María Mendoza, falleció en 1918. Esto le afectó muchísimo, ese dolor, esa nostalgia de otra forma, en poemas. Además, Vallejo también en este tiempo estuvo preso. Y también hay poemas en este libro que tienen como tema la experiencia carcelaria. La experiencia carcelaria, ¿no? Recuerden que Vallejo estuvo preso del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921.
También Vallejo en 1918 tuvo un amor muy apasionado, incluso con esa señorita fueron convivientes, o sea, hubo mucha pasión. Y ese espíritu lo transforma en poemas de amor y erotismo. Encontramos también el amor y el erotismo en este libro. Y tiene que ver sobre todo con Otilia Villanueva. Por otra parte, en este libro va a estar aquel tema, un tema transversal, es decir, un tema que está en toda su poesía. En toda su poesía, el dolor existencial. Encontramos también poemas donde Vallejo poetiza su pueblo natal, Santiago de Chubut. El pueblo natal y la familia. Luego, en la ideología, Vallejo en este libro es cristiano. Igual que su primer libro, el libro Los Heraldos Negros y el libro Trilce tienen como ideología el cristianismo. Vamos a más libros de Vallejo. A ver, por aquí tenemos Poemas Humanos. Este libro, Vallejo lo publicó en París. Bueno, lo publicó su esposa en 1939 en París. Como estos poemas son después de su muerte, ¿se habla de qué? Se habla de la poesía póstuma. Póstuma, no olviden, significa después de la muerte. Vallejo, o este libro, es publicado en la parte final del vanguardismo. Y por eso se habla de qué? Por eso se habla del posvanguardismo. Está en la etapa posvanguardista. Otros dicen, no, mejor consideremos la ideología de Vallejo. Y como Vallejo en este libro se muestra marxista, se muestra socialista, se habla de la etapa revolucionaria. En este libro hay muchos poemas, pero por aquí mencionemos algunos poemas significativos y también que van a ir mostrando los temas que trabaja en este libro. En este libro está aquel soneto, aquel poema donde Vallejo anticipa su muerte. El poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Por aquí está el poema en forma escrita. Por aquí está en forma escrita. Y por aquí vamos a escucharlo. Nos concentramos para escuchar este poema. Ahí va. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy
Me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Encontramos también en este libro aquellos poemas donde está el dolor humano también, ¿eh? Y en su máximo extremo, por ejemplo, el poema Los 9 monstruos. O también la pobreza, la miseria. El poema La rueda del hambriento. O aquel poema donde exalta el Perú. El poema Telúrica Imaginética. En este poema exalta nuestra patria. Perú. También hay poemas donde refleja su vida cotidiana con su esposa Joliet Pílipar. El poema Ello es el lugar donde me pongo. O también poemas que refieren su vida en París. Por ejemplo, el poema París. París, 1936. Vallejo, en este libro, maneja lo que es ideologías como el marxismo, el socialismo. Se aparta del cristianismo, el marxismo, el socialismo. Vamos a otro libro de Vallejo, otro libro publicado después de su muerte. Se publica en Barcelona, España, en 1939. Si vamos a este libro, vamos a encontrar que pertenece a las mismas etapas que el libro anterior, que Poemas Humanos. Lo vamos a encontrar que se publica a fines del vanguardismo, por eso está en la etapa post-vanguardista. Encontramos que, como Vallejo en este libro, ya no es cristiano, es marxista y socialista, por eso se habla de la poesía revolucionaria. Lo que le agregamos, la poesía revolucionaria. Este libro nada más tiene 15 poemas. Nada más 15 poemas. Todos los poemas tienen número romano y la mayoría de poemas lleva título y también de hecho número romano. Por ejemplo, el primer poema se titula Himno a los voluntarios de la República. Pero esta obra tiene que ver con un contexto, ¿no? Esta obra tiene que ver con una guerra. Vallejo experimentó directamente esa guerra y decide poetizarla.
El contexto va a ser la guerra civil española, que se dio entre 1936 a 1939. 1936, 1939. ¿Y cuál fue el motivo? En los años 30, allí en España, ¿qué partido político asume el poder? Lo asume el Partido Socialista. Eso preocupó a los grupos de poder, a la derecha en España. ¿Qué hacen ellos? Se reúnen y hablan con el general que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas de España, con el general Francisco Franco. Le plantean, ¿sabes qué? Debe dar un golpe de Estado porque este gobierno nos va a perjudicar. Va a dar más beneficio a los trabajadores, implica que nuestras ganancias se van a cortar porque van a ser más para los trabajadores, más para el pueblo. No nos conviene. Y por tanto, el general Francisco Franco da un golpe de Estado. Pero el primero lanza un comunicado a nivel nacional que el gobierno deje el poder y le dan un plazo de 24 horas. Seguramente pensaba que le iban a apoyar el pueblo, pero no, el pueblo decidió apoyar al gobierno que habían elegido, al gobierno socialista. Y el gobierno decide que ir de pueblo en pueblo, llegar a la capital y tomar el poder. Y los pobladores se organizaron, compraron sus armas, formaron sus batallones y se enfrentaban a los militares en una guerra. De hecho, que mayormente iban muriendo el pueblo, ¿no? Porque no estaba preparado mentalmente para la guerra. Ellos defendían más, con poca experiencia, sobre todo la democracia de su país. Vallejo estuvo en esa guerra, ¿no? A través de la palabra, a través de manifiestos, mostró su adhesión al pueblo. El poema 2 lleva el título de Batallas. Batallas, ¿eh? El poema 3 no lleva título, tampoco el poema 4. El poema 5 sí, se titula Imagen española de la muerte. El poema 6 se titula Cortejo tras la toma de Bilbao. El poema 7 no lleva título. El poema 8, no, el 9 sí, se titula Pequeño responso, pequeña alabanza a un héroe de la República. Pequeño responso. República significa democracia. Héroe de la República. El poema 10 se titula Invierno en la batalla de Teruel. O sea, Vallejo va haciendo un seguimiento de esa guerra. Invierno en la batalla de Teruel. El poema 11 no lleva título. El poema 12 sí conocidísimo. El poema Masa. En este instante vamos a escucharlo. El poema Masa. Y a partir de ese poema, o después de escuchar el poema, vamos a inferir su tema. Ahí va, nos concentramos, ¿eh? Vamos escuchando.
Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. En este poema apreciamos que ese cadáver no es más que un símbolo ¿de qué? De algún gran problema humano. Vallejo plantea en este poema que los grandes problemas humanos, ¿cómo se van a resolver? Con la unión de todos los humanos. Es decir, con la solidaridad universal. Pues el tema de este poema es la solidaridad universal. El poema 13 no lleva título, el poema 14 sí. Se titula Redoble fúnebre a los escombros. Redoble fúnebre a los escombros. Y el poema final, poema 15, lleva igual nombre que la obra. España. Aparta de mí este cáliz. Y Vallejo en este libro, su ideología es el marxismo, es el socialismo. ¿Por qué nos concentramos ya en las preguntas? Vamos a la primera pregunta. Respecto al poemario, Los heraldos negros. Corresponde a la etapa modernista, claro. Manifiesta diversos contenidos: el dolor, la familia, el amor, el paisaje liberteño, sí. Usa el verso tradicional, claro, porque son poemas con rima, métrica, estrofas. Se emplea bastante los adjetivos, sí, correcto. Es cristiano Vallejo aquí, cierto. Está el cristianismo en este libro. O sea, todas. 1, la respuesta es la C. 2. Vamos a encontrar que los versos largos miden 11 sílabas métricas. Los versos cortos, 7 sílabas métricas. Y la rima será así, ¿no? Será on, la rima A, en la rima B, aquí la rima A, la rima A, el
rima con en la rima B. Listo. Métrica endecasílaba y etasílaba, sí. Rimas heterofónicas y cruzadas, ¿cierto? Sinalefa, sí hay. Por ejemplo, aquí se va a unir tú. Es sinalefa. Complexión significa que debe haber anáfora y epífora, pero no hay eso. Epanaiplos es cuando comienza con Dios y termina con Dios. O sea, el verso termina con esa palabra y acaba con esa palabra, pero no hay aquí. 1, 2, 3. 2, la respuesta es la A. 2, la respuesta es la A. 3. Los luceros son lindos pañuelitos. Esa es la metáfora pura, buscando la semejanza. Lilas, naranjos, verdes, está usando comas enumerativas y por tanto es la figura llamada símmetro. Antítesis, sí, por acá están las palabras. Nace y muere. Nace y muere son antónimos. Por tanto, ahí encontramos antítesis. La respuesta ya salió. 2, 3, 4. Pregunta 3. La respuesta es la E. 4. Melancolía, saca tu pico ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 sílabas gramaticales. Ya es un monosílabo, por tanto, nada más 14. No hay ninguna licencia. Todo queda en 14 sílabas métricas. O sea, alejandrina. 4, la respuesta es la C. 4 es la C. 5. Los versos. Fosforece un mohín de sueños crueles y el ciego que murió lleno de voces de nieve. Nos piden calcular la métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sílabas gramaticales. Cruel palabra grave queda igual. Y por aquí hay una sinalefa. Según una sílaba menos, todo queda en 11 sílabas métricas, o sea, en decasílaba. 5, la respuesta es la A, en decasílaba. En la pregunta 6, dice, escucha, escucha, repetir de manera seguida 2 o más veces se denomina reduplicación. 6, la respuesta es la B. 7, es falso respecto a Vallejo. En 1915 forma parte del Grupo Norte, sí. Su compañera inseparable, su esposa, Yoyel Pilipa, claro, se casan en 1934. Estuvo en la Guerra Civil Española, fue del Partido Comunista, sí. La es falso. Recordemos que sus novelas, por ejemplo, el Tusteno, no muestra las ciudades, sino el campo. 7, lo incorrecto de la E. 8, con respecto a Ser Vallejo. Nace Santiago de Chuco, sí. En 1918 publica Los Heraldos Negros, falso. Viaje a Europa en 1920, no. Viajó en 1923. Su poesía muestra dolor, soledad, tristeza, optimismo, sí. 1, nos piden las incorrectas, 2 y 3. Las 5 correctas, 2 y 3. 8, la D. 9. Obra en la que Vallejo denuncia la injusticia y explotación de los indígenas en las minas de los Andes. Ya saben que esta novela se publicó en 1931 en España. Nos referimos a El Tungsteno. 9, la C. 10. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Este es el último poema de su primer libro,
El último poema de la obra de los Heraldos Negros tiene por nombre Espergesia. 10 la D. 11, todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra corta. Tenemos aquí las palabras luz y sombra, que son antónimos, por tanto, están formando lo que se denomina antítesis. 11, la respuesta de la C. 12, el fragmento de Trilce. El cancerbero 4 veces al día maneja su candado, abriéndonos, cerrándonos los esternones sanguíneos que entendemos perfectamente. Cancerbero significa carcelero, ¿no? En este contexto. Maneja su candado. O sea, abre y cierra celdas. Aquí está la vida carcelaria. 13. El recurso que emplea Vallejo en este fragmento. Ir al negro colgado en un rincón sin proferir ni jota ni paletó a toda asta. Paletó significa abrigo. Vallejo requiere un rincón de una esquina y aquí las palabras han sido dispuestas para que dé la forma de esquina. Disponer de esta manera las palabras es el grafismo que tiene influencia del cubismo. Influencia cubista. 13 la B. 14. El fragmento de Trilce. La niña, en tanto, pones el índice en la lengua que empieza a deletrear. Pero con un poquito nomás. Observa que la S, Vallejo lo ha separado del grupo de letras MA. En principio aquí, separar de esa manera en sílabas es incorrecto. En principio aquí haya gramaticalidad, o sea, rebeldía gramatical. Pero Vallejo ha separado la S para que de ese modo la S separada y entre dos puntitos da la idea de un montoncito. Si una letra sugiere ideas o representa por semejanza de la realidad, eso se llama letrismo. 14, la A, letrismo. 15 son ideas presentes en poemas humanos. El dolor existencial sí, porque de toda su poesía. Ambiente parecido claro, la pobreza sí, su vida con su esposa Georgette, su impresión con el APRA, no, él nunca fue aplicado. 1, 2, 3, 4. 15 la C. 16, respecto al libro España, Patria en este cáliz, tuvo que ver con la guerra civil española, sí. Son poemas numerados en romanos, sí, y la mayoría lleva título, ¿cierto? Contiene poemas como batallas, cortejo, imágenes de la muerte, sí. Refleja el pensamiento social del autor, sí. En este libro Vallejo es socialista. Vallejo, desde Trilce hasta su última poesía, ya emplea el verso libre sobre todo. 16, la respuesta va a ser la E. En este instante, vamos pasando las diapositivas a PDF y les enviamos.
Bien, jóvenes, ya enviamos el tema trabajado hoy. Compártelo con sus amigos y de ese modo culminamos el tema de Vallejo. Cuídense mucho, jóvenes. Será hasta el siguiente jueves. Hasta pronto, jóvenes.